Capítulo 5. El fuego del infierno de los 100 años. Parte 1. Las llamas rodean a una joven. Se retuercen, bailan y arden mientras la niña, que aún no es adulta, reza a su Dios. Ella va a morir allí. Ella no puede moverse. ¿Hay algo que la retiene? ¿Está siendo restringida? ¿O hay algo más? ¿Algún deseo o ideal que la arraigue en su lugar incluso mientras los fuegos oscilaban sobre su piel? Cada vez más calientes crecen como las llamas del infierno. Queman su piel, chisporrotean su carne, hierven su sangre y derriten sus huesos. Huele. Oh, huele, huele, huele. Esta es una agonía a la que nadie debería estar sometido jamás. Y a pesar de todo, la niña reza. Su cabello dorado se ondeaba suavemente detrás de ella como si lo levantara una suave brisa que no debería existir a través del muro de fuego que la rodeaba. El oro, que fluye tan suavemente, se funde con las llamas, uniéndose a su luz como si fuera parte de ellas. Todo está quemado. Todo se ofrece a las llamas. Mi señor, reza la niña. Te dedico mi cuerpo es un dulce deseo, un suave susurro de una niña que ha aceptado su fin por el fuego sagrado. Y todavía. ¿Qué estás haciendo? Otra voz atraviesa las llamas, como una espada, como un rayo. Los ojos de la chica ardiente se abrieron apenas una fracción contra el calor que la ciega, y aún ve ante ella, la imagen de algo más. De una figura, con una corona rosada, respaldada por una luz cegadora. ¿Qué son? ¿Un demonio, un ángel o un dios? La figura se muestra indiferente a sus preguntas. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a exigir, su voz como un rayo. No mueras aquí de una manera sin sentido, tu trabajo no ha terminado. Y tan pronto como apareció, la figura desapareció detrás de las llamas. Su desafío resonó en el mundo, mientras las llamas se hacían cada vez más brillantes, incluso más calientes. Ella. ¿Es Jeanette? Jeanne retrocedió sobresaltada, casi tropezando hacia atrás cuando la realidad volvió a ella. Parpadeó y miró a su alrededor como si no pudiera recordar dónde estaba. Así es, ella estaba en casa, ayudando a su mamá y a su papá a llevar los animales al mercado. Ella estaba a salvo, más que muchos. Las visiones de fuego se desvanecen incluso ahora. Aún así, mientras contemplaba los campos abiertos y ondulantes, la hierba que se balanceaba suavemente, el cielo azul abierto sobre su cabeza, nada de eso se sentía tan real como ese calor. Había recibido otra visión de Dios, pero a diferencia de las demás, esta había sido diferente. Este había llegado a su fin, y alguien, algo, la había llamado. No se le exigía como antes lo habían hecho San Miguel, Santa Catalina o incluso Santa Margarita, no. Este la había amonestado, como por un error que había cometido. Porque ella, Jeanette. Pero eso podría esperar. Jeanne sacudió la cabeza para liberarse de la última neblina y se giró para seguir la voz de su madre. Comprender sus visiones podría llegar más tarde, cuando tuviera tiempo para reflexionar. Por ahora, simplemente podría serlo. Por ahora, la niña que sería santa viviría su vida sin pensar en su futuro. A un futuro en el que algún día alzaría espada y estandarte para un rey designado por su Dios, a un futuro de guerra y sangre y, al final, humillación y llamas. Como esa visión, como las pocas de su juventud, sería olvidada, hasta su último aliento. Louise se apretó el puente de la nariz mientras dejaba el pesado libro encuadernado sobre la mesa frente a ella. Sus ojos estaban empezando a cansarse por toda la lectura que había estado haciendo y aún así sentía que no estaba más cerca de entender cómo funcionaban las cosas por aquí. Román le había ordenado que se tomara un día para familiarizarse con las instalaciones de Chaldea, mientras el resto del personal operativo determinaba cuál de las singularidades actuarían primero. Le había sugerido intentar conocer a su nuevo sirviente. Bueno, eso no había sido tan exitoso como ella había pensado. El caballero le echó un vistazo después de que ella confirmó que sí, que ella era su maestra, y dio un gesto de fría despedida al verla. El caballero había dejado muy claro que no les había impresionado lo que fuera que vieron en Louise. Louise lo sabía porque en realidad habían tenido el descaro de decirlo en voz alta donde todos pudieran oírlo. Louise admitiría sin vergüenza que casi se rompió y lanzó un hechizo al caballero con la intención de golpearlos con una explosión tan grande que los derribara del pedestal en el que se encontraban. No lo había hecho, con lo que Louise más tarde se dio cuenta que eran algunas habilidades secretas de autoconservación enterradas en lo más profundo de ella desde los días en que su madre había decidido regalarles a sus hijas su revolucionaria táctica de entrenamiento que usaba con sus subordinados cuando todavía era capitán y les lanzaba mini huracanes mientras les decía que su trabajo era esquivarlos. Porque se apresuró a recordar que este Servant estaba completamente potenciado con maná como no lo habían sido los Servants of Singularity F, lo que significaba que excedían con creces todo lo que habían hecho en términos de fuerza, velocidad y pura capacidad destructiva. Louise prefirió la vida muchas gracias, aunque eso no había ayudado mucho a su orgullo.
Mordred había sido muy claro en el hecho de que no tenían ningún interés en trabajar con lo que llamaban un niño prepúber de cabello rosado y que algún otro maestro debería atenderlos. Fue solo después de que se explicó que no era posible debido a que Louise era la única maestra disponible y el destino del mundo entero evidentemente descansaba sobre sus hombros que Mordred decidió que aceptarían el contrato. Sin embargo, Louise había sido abandonada por ellos poco después. El caballero afirma que preferirían mirar alrededor de Chaldea. 2 veces en el lapso de 20 minutos, Mordred había avergonzado a Louise delante de todos los presentes. Apestaba demasiado a sus clases en la academia como para que ella se sintiera cómoda. Sin nada más que hacer allí, Louise tuvo que escabullirse vergonzosamente a la biblioteca donde podría tener tiempo para ella misma y al mismo tiempo intentar completar los archivos literales de información de los que no tenía idea y que por alguna razón todos demás actuó como si fuera la cosa más obvia del mundo. Eso de manera similar, había dejado a Louise bastante perpleja. Las palabras espíritu heroico, pensó, le parecieron claras cuando las escuchó por primera vez. Realmente no había entendido lo que significaba, y el término que se le había lanzado de manera tan inesperada sin ninguna fanfarria o explicación real la había desconcertado cuando se combinaba con el hecho de que había estado en medio de una ciudad en llamas. Pero Louise había asumido que al menos podía entender qué significaba que estos servants eran algunos guerreros fantasmales convertidos en familiares para la batalla. Esa había sido una descripción ridículamente insuficiente de ellos. Incluso ahora, se tragó los gritos y las acusaciones de blasfemia ante el concepto, no solo porque se presentó con tanta confianza como si no pudieran ser más que hechos, sino porque había visto la sombra de lo que eran estas criaturas. Destinado a suceder, héroes de mitos y leyendas tan venerados por sus hazañas y logros que trascendieron el tiempo y el espacio para convertirse en entidades pseudodivinas que ascendieron a otra vida futura conocida como el trono de los héroes. Solo eso por sí solo sería lo suficientemente herético como para enviar la fe de Brimiric al caos, pero si se esforzaba lo suficiente como para que Louise pudiera comprenderlo en su mente, la idea de vincular un espíritu a la voluntad de uno no estaba demasiado descabellada, incluso si lo hubiera hecho. En nuestro país se consideraba inalcanzable. Todavía era algo tan fantástico que costaba creerlo, pero con lo que había visto podía reconocer que no era imposible. Sin mencionar, tal vez había una parte de ella que quería aceptar el concepto de espíritus heroicos como una verdad absoluta. La idea de que una persona fuera tan asombrosa, tan espectacular en sus logros que fuera inmortalizada por alguna entidad superior que se dignara otorgarle una existencia más allá de la vida y la muerte era algo asombroso. Además, aterrador, porque el texto frente a ella dejaba muy claro que un humano normal nunca podría esperar estar a la altura ni siquiera del más débil de los espíritus heroicos, y que los más poderosos eran tan inexpugnables que ni siquiera los ejércitos podían impedirles el paso. La menor. Y según las lecturas que Román le había dado antes, Mordred estaba destinado a ser uno de esos servants de niveles superiores. Honestamente, Louise no podía decidir si eso era algo bueno o malo en este momento. Por un lado, significaba que había conseguido lo que quería. Alguien lo suficientemente fuerte como para protegerla de lo que sabía que serían pruebas terribles por delante. Por otro lado, los propios Mordred eran demasiado intimidantes para acercarse ahora que Louise sabía lo que sabía. Podría haber sido debido al hecho de que Mordred se había olvidado de mostrarle su rostro a Louise. Era difícil para ella confiar realmente en el caballero, incluso si estaban destinados a ser leales al menos hasta cierto punto. Los sellos de comando en la mano de Louise eran una promesa de eso, seguro, pero ni siquiera estaba realmente segura de que también se suponía que funcionaban considerando que Louise dudaba que fuera capaz de reaccionar a tiempo para usarlos si un servante encendía su ira. Sin embargo, podría haberse sentido mejor si hubiera sabido más sobre Mordred. La idea de investigar la leyenda de Mordred era tentadora, pero en ese momento ella realmente no tenía tiempo. Aprender todo lo que pudo sobre cómo funcionaba Chaldea parecía un mejor uso de su tiempo en ese momento, al decidir cuál de estas singularidades debía abordar primero. Quizás cuando tuviera más tiempo después. Por el momento, tenía otras cosas en las que necesitaba concentrarse. Como la siguiente sección de su lectura que se centró en cómo se suministraba energía mágica a un servant. Fue complicado para Louise. Le gustaría pensar que conocía bien la magia. Incluso si nunca había lanzado con éxito un hechizo en la academia o incluso antes de eso, se había enterrado en su teoría. Los encantamientos y movimientos propios. Había mucho que estudiar. Sus orígenes en Brimir, sus connotaciones religiosas y autoritarias, las teorías sobre cómo apareció la fuerza de voluntad en los nobles. Sin embargo, todo eso le parecía insignificante en comparación con lo que estaba leyendo ahora.
Este negocio con mana, o circuitos mágicos, hacía que todo lo que había aprendido en su hogar pareciera subdesarrollado. Era como si aquí lo hubieran reducido a una ciencia hasta un grado casi demencial. Desafortunadamente, Louise tuvo que admitir que, ante eso, sentía que estaba reaprendiendo todo desde cero. Y, bueno, lo era, y seguro que lo esperaba, pero no tan pronto. ¿A qué se suponía que se refería el término Eterliner? Bueno, tal vez llegaría a eso eventualmente, si este libro fuera del tipo académico como lo proclamaba, probablemente obtendría una respuesta en secciones posteriores. Louise miró la siguiente página que no había leído. El título decía Rituales de transferencia de mana. Bueno, sería útil saberlo, ¿no? Quizás ella podría, senpai. Louise se sacudió en su silla, la cabeza se levantó bruscamente ante el sonido de la voz suave tan rápido que casi se cayó de la silla. Tosió, girándose para saludar a la chica que estaba parada en la puerta. Mash, hola. Mis disculpas, estaba perdido en mis pensamientos. ¿Me necesitabas para algo? Mash inclina la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de leer a Louise. Su expresión no era negativa, pero era extraña. Como si estuviera pensando en cómo decir algo sin ser directa. Incluso si se hubiera dado cuenta de eso gracias a su propia educación que le inculcó las habilidades necesarias para hablar con los superiores nobles, Louise por su vida no podía entender por qué su supuesto menor le lanzaría esa mirada. Louise tenía la sensación de que, a menos que le preguntara a la chica desde el principio, no obtendría una respuesta a esa pregunta. El doctor Román, quiero decir, el director Román, quería que lo fuera a buscar para la sesión informativa. Dijo que era hora de empezar. Dijo Mash, regresando al pasillo antes de asomar la cabeza para mirar a Louise. ¿Te gustaría ir juntos o? Louise asintió mientras Mash se callaba. Sí, eso estaría bien. Déjame guardar esto primero. Ella hizo una pausa. En realidad, Mash, es probable que cuando el director Román dice empezar quiera decir que comenzaremos este negocio de Raishifting inmediatamente. Mash tarareó. Más probable. Si bien el doctor puede desperdiciar palabras y causar un desastre cuando no está preparado, tampoco es del tipo que se demora si puede evitarlo. Bien, tragó, colocando el libro dentro de su pecho. Bueno, sí, si vamos a hacer esto ahora, entonces también podría llevar algo conmigo para ayudarme con mi desarrollo. Estoy seguro de que tendremos un momento en el que estaremos descansando y necesitaremos seguir adelante. Nuestras mentes divaguen, ¿verdad? Quizás. Bien entonces. Louise asintió, haciendo todo lo posible por no pensar en el hecho de que realmente estaba haciendo esto ahora. Que volvería a arriesgar su vida probablemente en unos pocos minutos. Por alguna razón, tomar algo como este libro se sintió tan necesario incluso cuando la parte racional de su mente sabía que era algo inútil en lo que pensar. Si tú quisieras liderar el camino, entonces Mash. La semisirvienta parecía contenta de hacerlo, y Louise caminaba justo detrás de ella, mirando sus pies mientras caminaban en lugar del vertiginosamente prístino pasillo blanco que los rodeaba. Mash también estaba callado, se dio cuenta, y también notó que de vez en cuando pensaba que Louise no estaba mirando, echaba una mirada hacia atrás y hacía una mueca que Louise no podía entender muy bien. Podría haberle preguntado a la otra chica si no tuviera sus propios problemas, de qué preocuparse y si no hubieran llegado al centro de comando unos minutos más tarde. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido grave y Louise echó un vistazo a la habitación que, la última vez que había estado allí, había sido un desastre humeante. Todavía no fue reparado por completo. Incluso desde donde estaba, Louise podía ver grietas, abolladuras y marcas de quemaduras en todas las paredes y el techo, pero los escombros habían sido retirados y en su lugar estaban funcionando filas de maquinaria de monitoreo, hombres y mujeres, el personal restante de Chaldea, estaban en sus lugares haciendo cosas que, Louise podía admitir, eran demasiado avanzadas para que ella las entendiera. El globo gigante en el otro extremo de la habitación parecía menos dañado ahora también, pero Louise no dejó que sus ojos se detuvieran demasiado en él, en lugar de eso encontró a Román parado frente a ellos y dándole algún tipo de instrucción a uno de los miembros del personal. A su derecha, Mordred también estaba allí, todavía poniéndose su armadura y apoyado contra la barandilla. Fueron los primeros en ver a Louise y Mash, y su gruñido le dio una especie de señal a Román, quien se giró para mirarlos. Bien, ambos estáis aquí. Podemos empezar ahora. Román miró el panel de datos que le pasó a las manos una mujer que destacaba hasta un punto ridículo. Finas ropas rojas y azules que se habrían visto más a gusto en la alta sociedad de Tristán que en este lugar. En primer lugar, me gustaría presentarles oficialmente a nuestro jefe de ingeniería.
Esta es la primera vez que salen en persona para interactuar con la gente en meses debido a lo ocupadas que han estado las cosas, pero dada la situación actual se ha decidido que ahora asumirán un papel más activo. Hola señoritas, es bueno finalmente poder ponerles cara a los nombres de los que tanto he oído hablar. Ella sonrió alegremente y, por un momento, Louise se sorprendió de lo impecable que era su sonrisa. Como una pintura. Como ya ha dicho Romani, el ingeniero jefe de Chaldea y asesor técnico honorario, a cargo de mantener todas las partes complicadas de este lugar funcionando sin problemas, y estoy seguro de que puedes decir que hay algo más en esa historia que debería quedar tan claro como el día. ¿No puedes? Louise no dijo nada porque no podía decir lo que se suponía que estaba viendo. Mash, por otro lado, se movió donde estaba y sus cejas se alzaron con sorpresa. Mordred fue quien respondió, sin embargo, con los brazos cruzados y apoyado contra la barandilla con esa pesada armadura que oscurecía sus rasgos. Louise todavía tenía la impresión de que el caballero estaba mirando a esta nueva mujer con recelo. Eres un sirviente bingo. La mujer se pavoneó, sonriendo todavía cuando la cabeza de Louise se giró hacia atrás para mirarla. De hecho, mi papel aquí en Chaldea complementa mis habilidades en la vida, ya que fui un genio orgulloso del renacimiento emergente. Ella hizo una floreciente reverencia. Leonardo da Vinci a su servicio. Eso es imposible. Mash jadeó. Supongo que sería una sorpresa ahora, ¿no? Da Vinci rió divertido. Verme así debe hacer añicos las expectativas que tenías sobre mí, ¿no? El inventor seguía sonriendo mientras Mash, por alguna razón, sacudía la cabeza y se lamentaba de la extrañeza de esta situación, de la que Louise francamente no tenía ni idea. Da Vinci pareció darse cuenta de ello. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante para ver adecuadamente al maestro y a la chica de oído rosado resistiendo el impulso de alejarse de quien ahora sabía que era un poderoso sirviente. Algo en su expresión debió revelar algún tipo de revelación, porque Da Vinci parpadeó en estado de shock y se enderezó, como si no pudiera creerlo. No tienes idea de quién soy. Hubo un instante, antes de que todos los ojos se volvieran hacia Louise, lo que incluía, para su repentina incomodidad, los ojos del personal que deberían haber estado concentrados en su propia tarea. Incluso hubo algunos que la miraron boquiabiertos. ¿Debería? Louise chilló sin tener idea de lo que se suponía que debía hacer en esta situación. Molesta, escuchó a Mordred resoplar y murmurar en voz baja acerca de que Louise estaba ridículamente protegida o era una idiota. Su rostro se sonrojó de ira ante eso y sus manos ansiaban lanzar una explosión al caballero una vez más por un solo instante antes de recordar lo que eran y, en su lugar, estaba luchando contra la reacción de palidecer. Sin embargo, los demás parecieron confundir esa ira con humillación, y Da Vinci se rió. Bueno, eso está bien. Supongo que también es bueno tener la oportunidad de enseñarle a la gente todo sobre mi grandeza en esta nueva vida. No se preocupen, los educaré a todos sobre mis logros cuando tengamos tiempo más tarde. Ella sacudió su cabeza. Ya basta de presentaciones por el momento, mi trabajo para cuando estés dentro de las singularidades es apoyarte con suministros, contratos de espíritu heroico actualizados y análisis de cosas que Román y los demás podrían pasar por alto. Y cualquier otra cosa para la que necesitemos su experiencia. Romano confirmó. En ese sentido, repasemos primero la singularidad a la que realizarás Ray Shifting. Hizo un movimiento hacia una de las pantallas y apareció un mapa que mostraba Europa y, más específicamente, el país al que Louise había llegado por primera vez al aterrizar en este mundo. Esta es Francia, atrapada en un período de conflicto conocido como la Guerra de los 100 años. Más concretamente, el año 1431 después de Cristo hemos encontrado lecturas de un santo grial en el país durante este período de tiempo, pero no hemos podido localizar su ubicación exacta. Lo que sí sabemos es que se está utilizando de alguna manera para crear esta singularidad y, como tal, destruirla o adquirirla debería ser suficiente para arreglar la distorsión a tiempo. Idealmente, nos gustaría esto último para poder probar si la energía que el Grial puede ofrecer nos ayudaría de alguna manera a alimentar nuestros sistemas, considerando que en este momento todavía estamos a punto de funcionar con humo. Román hizo una mueca. Aparte de eso, sospechamos que el momento en el que los dejaremos será peligroso y lleno de combates que de alguna manera empeorarán por lo que sea que haya hecho la singularidad, de la misma manera que ocurrieron sucesos extraños en Singularidad F. No sabremos cuáles serán esos cambios hasta que los veamos con nuestros propios ojos, así que hasta que lo hagas y podamos obtener una lectura adecuada, te sugiero estar en guardia. Mash se volvió hacia la chica. Cuando llegues allí, tu escudo actuará como el sistema de transporte que nos permitirá enviar artículos, alimentos y suministros médicos, entre ellos, sin mencionar que actuará como una forma de convocar a los Servants que tenemos aquí en Chaldea. Él mira al caballero.
Significa que Mash y tu maestro lo harán inicialmente solos hasta que tengan un momento para ayudarte. ¿Está bien para ti? Lo que tú digas, debilucho. Mordred se encogió de hombros. Román se mordió los labios ante su respuesta. ¿Está seguro? Mash le estaba dando al caballero una mirada similar, Louise notó, de hecho, algunos miembros del personal de abajo miraban con cautela al Servant con armadura cuando pensaban que nadie podía verlos. Los ojos de Louise se entrecerraron. Parecía que todos los demás tenían una idea clara de quién era su sirviente. Lo que sea que eso significara, eran cautelosos con ellos. Quizás conocer la leyenda de Mordred fuera más importante de lo que había supuesto al principio. De todos modos, el caballero no se molestó en repetirlo y, después de un momento, Román siguió adelante y se volvió hacia Louise. Muy bien, entonces, dicho todo esto, comenzaremos los protocolos de Raisift. Louise, cámbiate y ponte tu traje de combate. Debería haber uno esperándote en los vestidores de abajo. Hice que alguien lo ajustara a tus medidas, por lo que debería quedar bien. Sí, eso. Louise frunció el ceño, eligiendo sus palabras. Vi la apariencia del mono. No destacaría demasiado si se supone que debo entrar en esta singularidad cuando las sospechas podrían resultar en violencia por parte de una población que ya está centrada en la guerra. Román le dedicó una sonrisa irónica. El uniforme chaldea en sí destacaría a su manera, pero entiendo lo que quieres decir. No te preocupes, tu uniforme será transportado inmediatamente después a través del escudo de Mash y podrás usarlo encima. Eso te brindará mucha protección contra amenazas mundanas. Sus labios se apretaron ante eso. No era lo ideal, pero supuso que era lo mejor que podía esperar en ese momento. La idea de un body me pareció inapropiada. Había visto que la prenda de vestir y la perspectiva de ropa que abrazara su forma como una segunda piel era indecorosa, pero si ofrecía protección de algún tipo entonces tal vez tendría que reconsiderarlo hasta que supiera más. Ella asintió y cuando estaba en camino, unos minutos más tarde, sola en los vestidores, la vistió. Louise frunció el ceño y arqueó un dedo en su cuello. El traje gris y negro era algo que recordaba haber visto en los otros candidatos a maestro mientras los veía ser transportados en sus ataúdes criogénicos, pero si lo recordaba correctamente, su propio esquema de color era el que se usaba para los hombres, mientras que las mujeres portaban algo más. Naranja brillante. Ahora, aunque Louise nunca querría que la vieran usando algo tan llamativo y ridículo como un traje naranja, también era consciente del hecho de que cuando Román se refería a tomar sus medidas, quienquiera que hubiera decidido proporcionarle este traje, pensé que era más fácil simplemente acortar y apretar la variación masculina en lugar de hacer un trabajo adicional para arreglar el área del cofre de la versión femenina. ¿Fue esto porque el pecho de Louise era efectivamente plano y por lo tanto esta versión necesitaba menos modificaciones? Sí, pero si alguien le dijera eso a la cara, probablemente los mataría. Sin embargo, el hecho de que ella misma lo supiera significaba que tenía que lidiar con ese hecho internamente y bueno, no había muchas maneras de rectificar ese problema. Louise dedicó una última mirada a su torso antes de caminar hacia donde Mash la estaba esperando, ya atado a su ataúd. Bien. La voz de Román sonó a través de un altavoz, probablemente mirándolos a través de una pantalla en el centro de comando mientras trabajaba en otras cosas. Podemos comenzar en cualquier momento. Esa fue una pista, si es que Louise alguna vez escuchó una y con una mirada cautelosa entró en su propio ataúd. Tragó con un repentino nerviosismo cuando la tapa se cerró frente a ella. La primera vez que hizo Raisifting fue sin este dispositivo y, en primer lugar, no estaba consciente del proceso que ocurría. Hasta ahora, todos los que había visto entrar en estas cosas habían terminado efectivamente muertos. En ese sentido, tal vez el nombre Coffin fuera más apropiado de lo que pensaban. Inicio del programa no convocado. Respiró hondo, odiando lo fuerte que sonaba en la estrecha cápsula. Inicio de la conversión de Spiritron. Se sintió agotada. Sus manos temblaban así que las apretó con fuerza. Con tanta fuerza que estaba segura de que sus nudillos se habían puesto blancos debajo del traje. Raisift a partir de 3, 2, 1. Louise cerró los ojos con fuerza y se preparó. Todos los procedimientos despejados. Gran orden comienza a operar, y todo se volvió blanco. Sintió la brisa en su rostro incluso antes de abrir los ojos, pero cuando lo hizo, Louise dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Había amplias llanuras cubiertas de hierba que se extendían a su alrededor en todas direcciones, recordándole el campo alrededor de su finca en casa. Esto era diferente a eso, por supuesto, pero al mismo tiempo la vista le dio una pequeña sensación de tranquilidad.
Al menos, la ausencia de edificios con una arquitectura ajena a ella como todavía lo eran las ciudades de este mundo, para ella fue un cambio bienvenido. Su muñeca emitió un pitido y la voz de Román llegó con una claridad nítida que no había estado presente la última vez. Bien, tu existencia ha sido probada. Con esto podemos empezar la misión, pero primero, ¿sentís algo ustedes dos? ¿Algún efecto secundario de un raíz completo del que debamos ser notificados? Ningún médico. Louise le informó, mirándose a sí misma. Aún así, dobló los dedos de las manos y los pies como para comprobar que estaban todos allí. Mientras inspeccionamos las cosas, debemos obtener los suministros que debes enviar lo más rápido posible. Ah. Tienes razón. Dijo, y su imagen apareció de repente cuando fue proyectada desde el dispositivo incrustado en su traje. Mash, baja tu escudo para que podamos usarlo como plataforma de invocación. Enviaremos raciones y equipo que se pueden almacenar en su escudo, después de eso Sir Mordred podrá atravesar ellos mismos. De inmediato, doctor. Mash dijo, haciendo lo que le indicaron. Louise observó con vago interés cómo el escudo brillaba con una luz azul. Tal como dijo, los suministros aparecieron como surgidos de la nada, probablemente de la misma manera que Mash había sido transportada aquí en primer lugar. Las complejidades se le escapaban y ahora Louise estaba más interesada en preservar tanta modestia como pudiera. El uniforme caldeo apareció a continuación, cuidadosamente doblado en un destello de luz, y Louise se apresuró a tomarlo, quitándolo sobre la parte superior de su mono como había sugerido Román. Sin embargo, decidió renunciar a las medias, ya que, considerando todo, eran inútiles, y se aseguró de arreglar y apretar las hebillas de su torso. Detrás de ella, pudo ver el escudo brillar nuevamente, señalando la llegada de su servant. Suspirando y preparándose para afrontar el esfuerzo que probablemente sería la actitud de Mordred, Louise se dio la vuelta. Y se quedó helado. Bueno, eso se sintió raro. Mordred refunfuñó cuando la luz se apagó. Hoy maestro, normalmente hay algún tipo de saludo que le das a un sirviente cuando viaja a través del espacio y el tiempo para ti. Sé que no es exactamente lo mismo que los hechizos de comando, pero, oye, ¿me estás escuchando siquiera? ¿Cuál es la idea de estar de espaldas a mí como? El caballero se acercó a la espalda de Louise, pero se detuvo al ver lo mismo que ella. Doctor. Dijo Louise, su propia voz como un susurro en sus oídos. ¿Estás viendo esto de alguna manera? Estoy enviando una imagen de ello ahora. Mash se las arregló, su propia voz sonaba baja. Louise no podía culparla. De todas las cosas que había visto hasta ahora, estas parecían las más considerables. Las ciudades en llamas y los fantasmas que hacían la guerra estaban dentro del ámbito de algún tipo de sentido, pero esto. ¿Qué tipo de magia puede crear una banda de luz que se extiende así por el cielo? Yo no lo sé. La voz de Román llegó vacilante para responder a su pregunta. Sigue siendo magia, pero solo a simple vista parece que debería acercarse a la verdadera magia en su enormidad. Ni siquiera puedo verlo todo. Debe ser del tamaño de un continente por sí solo. Un rayo de luz que marcó los cielos, dividiendo el cielo en dos. ¿Qué tipo de milagro retorcido podría causar esto? El fondo de la mente de Louise zumbó mientras percibía su poder, esa energía que irradiaba como un segundo sol. ¿Cómo fue esto real? ¿Cómo era posible que alguien pudiera hacer esto? La energía necesaria para crear algo como esto tendría que ser increíble, dijo Román, sin saberlo, haciéndose eco de sus pensamientos. Es probable que sean algún tipo de síntoma de estas singularidades, una señal de que se mantienen unidas. Podría significar que esta banda de luz fue formada por el Grial. ¿Y los Griales pueden hacer algo como esto? Louise tragó. Aunque tenía más sentido. Era más digerible. Tenía sentido que un artefacto sagrado pudiera realizar algo milagroso como esto. No lo sé, no deberían poder hacerlo, hasta donde yo sé. Él confesó y ella pudo oír el ceño fruncido en su voz. Hay algo que no veo aquí. Algo que hace posible esto que me falta. La voz de Da Vinci interrumpió los murmullos del hombre. Sea lo que sea, el objetivo actual no ha cambiado. Intentaremos analizarlo, pero a menos que afecte directamente su tarea aquí, no hay nada que hacer al respecto en este momento. Debes tener cuidado de cualquier manera. La guerra de los 100 años puede estar en un breve momento de respiro aproximadamente a la mitad de su duración, pero eso no significa que no serás recibido con sospechas y soldados franceses nerviosos. Louise apartó los ojos de la banda de luz. No la mires. No lo mires y bájate para enfrentarte a Mash y Mordred nuevamente. Estaba irritable ahora, pero superarlo era todo lo que podía pensar en hacer en este momento. No parecía que ver esa cosa tuviera el mismo impacto en ninguno de los Servant. Necesitaba concentrarse en otra cosa ahora mismo. Algo más. ¿Qué posibilidades hay de que esta paz se mantenga?
Es un tratado oficial que impide que de repente se convierta en un caos si alguien de cualquiera de las partes tuviera la tentación de iniciar el conflicto de nuevo. Mash frunció los labios mientras pensaba. Parecía insegura de que le estaba preguntando exactamente Louise. ¿Por qué? Saber cuán inestable era este lugar sería vital para ellos sin importar la respuesta. ¿Por qué Mash parecía tan desanimado por la pregunta? Afortunadamente el doctor no tuvo el mismo problema. Es poco probable que se convierta en un combate adecuado que abarque a todo el país. En todo caso, durante esta parte de la guerra las cosas estuvieron bastante relajadas. Ambas partes estuvieron perfectamente de acuerdo con la liberación de caballeros para pedir un rescate. Louise inclinó la cabeza mientras entrecerraba los ojos con escrutinio. Eso tenía sentido desde el punto de vista económico, sin duda. En realidad, no sabía cuán valioso era un solo caballero en este mundo. Si podían usar magia o no era obviamente un factor enorme en su valor, pero el dinero obtenido del rescate podría usarse para financiar partes de un ejército, comprar suministros para soldados, armas o fortificaciones. Contratar mercenarios para que actuaran como acoso de terceros también era una opción y, sin importar lo que hiciera, era una mella en las arcas del otro lado. Cosas como esas sugerían que ambos bandos estaban en el proceso de fortalecer sus fuerzas para cuando se reanudara la guerra, pero también sugerían que ninguno de los dos estaría dispuesto a romper el lapso en la guerra hasta que sintieran que estaban listos. Con todo eso en mente, deberíamos hablar con alguien que pueda llevarnos hasta un oficial de sus ejércitos, sugirió Louise. Si esto todavía se considera tiempo de guerra, entonces el liderazgo militar tendrá en este momento una autoridad más amplia en todo el país. Al menos podrían ayudarnos a orientarnos en la dirección correcta. Mordred se burló. ¿Y crees que te escucharían? Sé con certeza que los soldados no van a confiar en un extraño y llevarlo ante sus oficiales, no, a menos que sea a punta de espada de todos modos. Sí, bueno, ahí es donde se supone que debes entrar. Louise dijo sintiéndose lo suficientemente valiente como para lanzarle una mirada de reojo. Si la negociación fracasa, espero que la intimidación por su parte sea igual de efectiva. O los obligas a llevarnos a donde queremos ir, o los atraemos con la oportunidad de utilizar tu obvia destreza de combate para ellos mismos. No podía ver su rostro, pero Louise tuvo la extraña impresión de que su respuesta había sorprendido al caballero. No en gran medida, pero si hubieran descubierto su rostro, Louise imaginó que le levantarían una ceja. Parece que mi maestra puede ser contundente cuando le conviene. Había una burla tácita en alguna parte, una que Louise se negó a responder mientras reprimió un ceño fruncido. De cualquier manera, es una sugerencia decente. Román estuvo de acuerdo. Póngase en contacto con la gente de esta época y examine su entorno en busca de cualquier tipo de pista. Debería haber un mapa guardado entre los suministros enviados. No está actualizado con su período de tiempo actual, pero debería darle una idea aproximada de dónde están las ciudades y asentamientos que puede visitar. Comience con el más cercano y avance desde allí. Doctor afirmativo, dijo Mash, desplegando el mapa antes mencionado. Si puede, envíeme las coordenadas de nuestra ubicación actual. En eso. Fou. Q. Fou. Mash parpadeó, mirando a la criatura a tiempo para perderse la forma en que Louise saltó alarmada ante la repentina aparición de la criatura. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Fuiste polizón en uno de nuestros ataúdes? Fou. Estoy empezando a pensar que esa cosita está buscando problemas intencionalmente con la forma en que nos sigue a estos lugares. Louise murmuró malhumorada. Ya sé que algún día me va a asustar y terminaré pateándolo del susto. Puedes quejarte del perro callejero más tarde, maestro. Mordred gruñó de repente con agresión mientras agarraba su espada roja y blanca de una manera que hizo que la pequeña chica se pusiera rígida. Parece que tienes compañía antes de lo que pensábamos. Louise se volvió en la dirección de la advertencia de Mordred a tiempo para ver una compañía de soldados subiendo la colina delante de ellos. Sus ojos oscilaron de un lado al otro del grupo. 110, no, 120 hombres, todos avanzando con las espadas ya desenvainadas. Mash se enderezó ante la clara señal de hostilidad y agarró su escudo. Maestro, tal vez debería dar un paso atrás. Luisa no dijo nada. Sus ojos se entrecerraron. Los soldados se detuvieron a menos de 20 pasos de ellos, sin demasiada discreción, los de atrás comenzaron a dispersarse. Parecía que incluso si claramente no reconocían quiénes eran, la presencia de un Servant era suficiente para que fueran cautelosos. Identifícate. Un hombre ladró. No parecía mejor decorado que el hombre a su izquierda o derecha. Un puesto de liderazgo designado por los hombres que lo rodeaban entonces.
Aún así, eso era menos importante que el hecho de que Louise de repente se pusiera más erguida. El soldado se había dirigido a ellos en lo que Louise supuso que este mundo llamaría francés, aunque Louise no lo haría. Era diferente al francés moderno que había oído cuando estaba perdida en la ciudad. No. Esto sonaba a tristaniano. Por un instante, una pequeña parte de ella se irritó al darse cuenta de que el idioma de su propia tierra natal era considerado una versión arcaica y extinta de lo que hablaban estas personas en los tiempos modernos, pero fue rápidamente barrido por la realidad de la situación. Pasaron unos segundos y no hubo respuesta. El soldado que iba en cabeza no pareció muy contento con eso. Estás superado en número y rodeado de soldados leales de Francia. Te ordeno que te identifiques o te matarán. Mordred y Mash se pusieron tensos, listos para pelear. Se podía esperar que lo manejaran, pero quedaba la pregunta sobre en qué peligro pondría a Louise si iniciaban una pelea sin su consentimiento. Sería demasiado caótico en este momento para que un maestro sin experiencia tuviera razón en algo así. Aún así, Mordred estaba especialmente seguro de que podrían manejar fácilmente una pelea con humanos normales siempre y cuando la maga rosa pudiera evitar caer en una espada. Fue por ese pensamiento que cuando Louise pasó junto a Mordred hacia los soldados hostiles, casi tropezaron con sus propios pies. ¿Qué crees que estás haciendo? Louise espetó con voz aguda. Era un tono que los hombres frente a ella reconocieron claramente porque tal vez inconscientemente se enderezaron. Aún así, más de unos pocos estaban confundidos. Los propios sirvientes de Louise obviamente estaban en el mismo barco. Ninguno de los dos hechos realmente hizo una diferencia para Louise. Vuelvo esperando la bienvenida que me corresponde y en lugar de eso me saludas a punta de espada. ¿Tienes el descaro de alzar tu espada hacia mí, plebeyo? El término era claramente insultante con su tono, Louise era muy consciente de ello. También era muy consciente de que el término sería muy familiar, del tipo que hacía brillar el reconocimiento en los ojos de los hombres. El que había hablado antes se movió inseguro. ¿Mi señora? ¿Eso es una pregunta? Louise espetó más duramente esta vez. ¿Realmente he estado fuera del país por tanto tiempo que necesito presentarme ante ustedes ahora? Hizo un espectáculo de pisotear imperiosamente y llevarse una mano al pecho. Debo sentirme insultado por el hecho de que no reconozca a Louise François Leblanc de la Valliere tal como está ante usted. Estaba visiblemente sudando ahora. No importaba que, obviamente, Louise no fuera noble de Francia, la cara de que tenía un nombre que sonaba claramente francés, sin embargo, junto con el hecho de que hablaba su idioma con fluidez y ejercía los aires y la indignación de la nobleza tal como la habían criado. Manejar desde que era niña eran herramientas muy poderosas para asegurarse de que ninguno de ellos se diera cuenta de ese hecho. Por supuesto, Louise sabía mientras miraba a los soldados que bien podrían hacerle daño en cualquier momento, se debía al hecho de que se trataba de gente común que no estaría actualizada o ni siquiera informada sobre qué nobleza gobernaba cada uno. Provincia y tierra del país que podía comportarse así con tanta confianza. Finalmente regresé con mis escoltas después de haber sido rescatado y al llegar vi que mi llegada estaba lejos de ser cortés. Explícate ahora. Ah, bueno, ya ves a Lady Valliere. El hombre tropezó. Ha habido todo tipo de ataques recientemente y todos los hombres que tenemos están nerviosos por lo que no saben. Lamentamos muchísimo no haberle mostrado la consideración que se merece, pero... ¿Ataques? Louise incitó enfadada. Les acabo de decir que he estado fuera del país. ¿Ataques de quién, los ingleses? No, mi señora. Él sacudió la cabeza, pero en lugar de responderle miró alrededor de las llanuras abiertas con energía nerviosa. Sería mejor si esto te lo explicaran dentro de los confines de una fortaleza. Por favor, usted y sus acompañantes deben seguirnos hasta donde sea seguro. Nuestro capitán oficial puede explicarle la crisis mucho mejor. Con un suspiro muy molesto, Louise hizo un gesto de despedida con la mano. Muy bien entonces. Dirigir. Cuanto antes tenga mi respuesta, mejor. El soldado hizo una reverencia, rápidamente se volvió y gritó órdenes a los otros hombres. El ruido aumentó cuando se colocaron en su lugar para moverse nuevamente y dentro de él, Mordred se acercó a Louise para hablarle en voz baja al oído. ¿Sabe, maestro? Tengo que admitir que en realidad estoy un poco impresionado. El caballero se rió con brusquedad. Esperaba tener que infundir algo de obediencia a estos punks antes de que pudiéramos lograr que escucharan, pero realmente vendiste esa actuación. Hiciste que ese aristócrata malcriado e indignado actuara tan bien que casi pensé que tú también eras un noble. Louise se enfureció ante el ambiguo cumplido. Bueno, tal vez estuve a la altura también porque soy un noble. ¿Eh? Mordred se detuvo. ¿Decir de nuevo? Aristócrata malcriado.
Louise habló sombríamente mientras caminaba e ignoró la sorpresa del caballero. Lo recordaré, es casi inteligente. Oye, espera un momento. ¿Qué quieres decir con que en realidad eres un noble? Me perdí algo aquí. Estás hablando de la nobleza de los magos, ¿verdad? No es una nobleza real como piensan estos tipos, ¿verdad? Louise no dijo exactamente nada y obligó a Mordred a ocuparse de esa pregunta por sí mismo durante el resto del tiempo mientras seguían a sus nuevos escoltas. Ah, dijo Mash por fin. Yo creo que usted molestó a Senpai, Sir Mordred. Puedo decirlo, pero ahora necesito saber sobre qué. Gritaron en el primer tono frenético que Louise había oído de ellos en todo este tiempo. Por un momento, Louise consideró la idea de que su sirviente en realidad podría disculparse, pero rápidamente lo descartó cuando se le erizaron los pelos de la nuca. Ah, eso fue todo. Mordred la miraba ahora con una especie de sospecha. El caballero se estaba dando cuenta de que se habían perdido algo con respecto a su nuevo maestro y no estaban contentos. Las manos de Louise se cerraron en puños. Bien entonces. Si así fuera como iban a ser las cosas en este momento, ella participaría. Que la escudriñen. No recibirían nada más que lo que ella decidió que merecían. De todos modos, me alegro de que no nos hayamos peleado tan pronto, Senpai. Mash dijo mientras sonreía y caminaba para seguir el ritmo de Louise a la derecha. Louise reprimió un ceño fruncido ante el hecho de que la chica había desviado su atención de los soldados que los escoltaban. Eso era demasiado confiado. Incluso con el hecho de que la creían miembro de su nobleza y claramente de alguna manera le tenían miedo, no estaba dispuesta a confiar su persona a estos soldados tan fácilmente. Mash estaba siendo demasiado ingenuo después de una sola conversación. Es sorprendente, sin embargo, no hubiera imaginado que sabrías hablar franco antiguo. La chica de cabello rosa tarareó en voz baja. Yo, supongo que se puede decir que tengo un gran interés en saberlo. Si soy sincero, lo hablo con mucha más fluidez que el francés moderno. Ah, ya veo. Mash asintió a pesar de que Louise estaba completamente segura de que no lo había visto. Se demostró que eso era correcto un momento después, cuando ella continuó. Escuché que hay muchas familias de magus que son excéntricas de esa manera. Sin embargo, tu familia debe estar increíblemente aislada, no necesitar tanto la capacidad de hablar francés. Viviste en Francia, ¿verdad? Louise emitió otro tarareo, eligiendo no responder para que de alguna manera la descubrieran en la mentira técnica. Era bastante justo decir que las propias suposiciones de Mash le facilitarían las cosas. La advertencia de Zelredge sobre lo que Magi le haría a alguien extraño como ella todavía resonaba en el fondo de su mente. Era justo decir que Chaldea la necesitaba ahora considerando que ella era la única maestra viable para este desastre de trabajo, pero cuando pudieron sacar a los otros maestros de su largo sueño. Bueno, Louise estaba lejos de ser ciega al hecho de que todavía estaba atrapada en hechizos fallidos, aunque de maneras un poco más útiles cuando se dirigían hacia la violencia. Eso no cambiaba el hecho de que un mago que pudiera lanzar incluso un hechizo exitoso sería de más valor para ellos. Y cuando el valor de Louise para ellos desapareció. Bueno, ella no sabía lo que pasaría. Podría ser que Zelredge le hubiera mentido, ella no lo había conocido por mucho tiempo entre los espacios en los que había estado deformando sus entrañas de maneras que ella todavía no entendía, pero la experiencia fue suficiente para convencerla de que parecía lo suficientemente insensible. Hacer algo así, sí. Hasta que supiera lo contrario, Louise decidió que sería importante mantener todo sobre ella cerca de su pecho y lo más vago posible. Ella decidió hacer precisamente eso, especialmente frente a Mordred, cuyos ojos ocultos todavía podía sentir que la aburrían. Quizás pasó cerca de una hora cuando Louise vio el fuerte del que les habían hablado los soldados. Estaba solo en las llanuras que de otro modo estarían vacías, pero tenía una presencia que lo hacía sentir más importante de lo que parecía. No, los ojos de Louise se entrecerraron. Había algo en el fuerte. ¿Qué fue? Parece que debería saberlo tan obviamente, pero no puede señalarlo. Aviso, pandilla. Román susurró de repente. Estamos captando lecturas débiles de otro sirviente cercano. Los escáneres preliminares sugieren que están en la fortaleza a la que te llevan. Louise hizo un ruido entre los dientes que generosamente podría llamarse un chasquido. ¿Un sirviente tan pronto? ¿Cuáles eran las posibilidades de que fueran como había sido el lanzador de Fuyuki? Era más probable que fueran amistosos u hostiles considerando el hecho de que, hasta donde sabían, esto no estaba destinado a ser una guerra oficial del Grial en el sentido que le habían explicado antes. ¿Podría ella correr ese riesgo? ¿Quién podía decir que no sería eliminada por un proyectil como se suponía que era conocida la clase Archer? No.
No, ella no lo haría, aunque tampoco estaba segura de querer iniciar una pelea primero. Estén preparados para que estos soldados vuelvan a atacarnos con sus espadas. Louise murmuró lo suficientemente bajo como para que solo el oído mejorado de un servant pudiera oírlo. Prepárate para luchar, pero no te arriesgues a iniciar algo que no necesitamos dentro de la guarida de un aliado potencial por el momento, hasta que demuestren que es necesario. Ambos sirvientes dieron señales de afirmación en forma de un asentimiento de Mash y un gruñido de Mordred, aunque ambos estaban un poco más preparados. Se estaban acercando y Louise observó la arquitectura con ojo crítico. Ella no era en absoluto una experta en cómo se construían castillos, pero las conferencias de su madre sobre las fortalezas defendibles todavía eran algo sólido en su memoria. Era un castillo de aspecto fuerte, torres altas que conectaban los muros segmentados. Cada uno de ellos, ladrillos sólidos y pesados que Louise supuso que no eran algo que un atacante de esta época tuviera mucho que hacer para atravesar, si es que tenía alguno. En realidad, los muros se extendían lo suficiente en ambas direcciones como para que fuera probable que hubiera algo más que una fortaleza y una guarnición detrás de esos muros. Quizás incluso sería posible una pequeña ciudad, aún. En realidad, eso podría ser un problema si tuvieran que protegerse. Si las puertas estuvieran bloqueadas detrás de ellos. Luisa frunció el ceño. No. No quedarían atrapados. Estaba pensando en eso demasiado mundano. Un mago terrestre de clase triangular no tendría problemas para abrirse paso con un hechizo a otro, pero más prevaleciente en este momento, por lo poco que ha visto de cómo Mash había podido resistir los golpes de otros servants, era probable que pudieran. Para romper las paredes con suficiente tiempo, se suponía que Mordred también sería mucho más fuerte que eso. ¿Podría atravesar las paredes? Una parte racional de ella dijo que no, a menos que empleara algo similar a una habilidad que había visto usar al Caballero Negro del Tallado. La parte más instintiva de ella no estaba de acuerdo con esa idea. Sin embargo, a Louise no le quedó mucho tiempo para reflexionar y decidir cuál era la correcta, ya que se podía escuchar ruido desde lo alto de las paredes y un grupo parecía mirarlos desde las almenas de la fortaleza. Ella no lo había notado hasta que Román se lo dijo, aparte de sensaciones débiles, pero al verlo, Louise reconoció al hombre que estaba en el centro de ellos tan fácil como identificar a un alemán en Tristian. Un servante estaba en lo alto de esos muros. Sintió que Mordred se tensaba preparándose para un ataque y Louise se mordió el labio mientras lo observaba. Era una especie de caballero. Eso lo podía decir al menos por su pálido gambesón con capucha, sin mencionar el escudo atado a un brazo. La cruz en el centro de su pecho era ciertamente motivo de preocupación para Louise, pero ahora mismo. La pregunta seguía en pie. ¿Amigo o enemigo? Saludos. La voz del sirviente los llamó de repente, su voz sonaba suave y tranquila. Veo que su pequeño grupo ha regresado con algunas nuevas incorporaciones, capitán. ¿Estás bien? Sí, señor. El hombre con el que había hablado antes volvió a llamar. Tenemos una dama noble y su escolta de caballeros solicitando protección e información. ¿Una dama noble, dices? Louise no podía ver la expresión de los recién llegados desde esta distancia, pero podía sentir su mirada fija en ella y sus servants. Estaba claro que podía verlos tal como eran. Ya veo, está bien entonces. Escóltalos a mi oficina, estaré allí pronto. Se escuchó un grito detrás de los muros y con un crujido de metal, las pesadas puertas frente a ellos se abrieron con un chirrido. Por un momento, Louise se permitió relajarse mientras los conducían al interior, tomando la entrada libre como una señal de que las cosas estarían mejor al menos por el momento. Esa idea se desvaneció rápidamente al ver el estado de la gente en el interior. Filas de ciudadanos y soldados yacían en hileras de catres improvisados allí mismo, en el patio, vendados pero ensangrentados y quemados, por no mencionar enfermizos si se tenía en cuenta el olor a cobre y a enfermedad. Las enfermeras y los cirujanos corrían de un lado a otro con expresiones de agotamiento en sus rostros, claramente afectados en más de un sentido por la situación que los rodeaba. Los pocos soldados que estaban de pie parecían haber regresado de una lucha brutal y no le tomó mucho tiempo a Louise darse cuenta de que los soldados con los que habían entrado en contacto primero eran quizás los mejores en comparación. Luego estaba el fuerte en sí. Desde el exterior, había parecido una vista fuerte e intimidante, y sinceramente todavía lo era, pero podían ver el desgaste en él, extrañamente no solo en forma de grietas, sino en hendiduras en el ladrillo que parecían ser más de lo que Louise pensó que se parecía a las garras de un dragón de viento en Alqueginia, así como a oscuras marcas de quemaduras que cubrían la parte superior de las paredes. Louise frunció el ceño preocupada.
Estas personas habían sido atacadas desde arriba por dragones, eso era lo que ella habría dicho si hubiera estado en casa, pero Mash, Da Vinci o Roman no le habían dado ninguna indicación de que tales bestias habitaran este país. De hecho, hasta donde ella sabía por lo poco que había logrado mirar hacia arriba, muy pocas criaturas como esa existieron en los últimos cientos de años. Entonces, ¿qué sugirió eso? Mash inhaló profundamente a su lado. ¿Qué pasó aquí? Louise no tuvo respuesta. Ella lo reconoció por lo que era, sí, pero en cuanto al estado de estos hombres y cómo terminaron así en primer lugar, si lo que ella sospechaba había ocurrido, no sabía lo que eso podría significar, aunque es posible que obtengan una respuesta. Mientras que la mayoría de los soldados que los habían acompañado al fuerte se separaron para cumplir las órdenes, el de antes los condujo al interior de la fortaleza y a través de sus pasillos. El breve momento que Louise tomó para inspeccionar el interior del edificio mostró evidencia de puro utilitarismo. No estaba del todo segura si eso significaba que este lugar estaba mal equipado o si, como su madre había sugerido una vez, todo lo que no había sido atornillado había sido usado para algo más útil, pero de cualquier manera no le dio mucho. Tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Pronto llegaron a una puerta grande, contra la cual el oficial golpeó varias veces con el puño. Hubo una llamada desde adentro y el hombre les hizo una reverencia y salió cuando se abrió. Mordred dejó escapar un sonido que podría haber sido un gruñido al ver al hombre que había permitido la orden de entrada. El sirviente que aparentemente estaba a cargo de este castillo. De cerca, Louise tuvo una mejor oportunidad de examinarlo y se mordió el labio ante lo que vio. De una manera extraña, le resultaba familiar. Los ojos y el cabello grises le habrían dado la apariencia de un anciano si su rostro no hubiera sido tan joven y atractivo. En cierto modo, sus similitudes superficiales le recordaron lo que ella podía recordar de Wardes. Sin embargo, su cabello era mucho más corto, enmarcando su rostro de una manera que ayudaba a que su expresión pareciera severa. El gambesón todavía estaba en su lugar, aunque ahora podía ver que su brazo derecho también estaba protegido por acero negro. Sin embargo, lo más importante para lo que esperaba que fuera una conversación civilizada era que su espada estaba envainada, como sospechaba. Dijo después de un momento en el que Louise se dio cuenta de que se había tomado el tiempo para escudriñarlos en la misma medida. Siervos y un maestro. Estoy seguro de que desconfías de mi presencia, pero me gustaría asegurarte que no quiero hacerte daño. Los ojos de Louise se entrecerraron ante la sugerencia. No habríamos entrado en un lugar lleno de soldados bajo tu mando si creyéramos que lo hiciste. Dijo rotundamente. Pero eso no es todo lo que estabas insinuando, ¿verdad? En efecto. Él asintió. Últimamente los hombres han estado de mal humor. Antes de que yo llegara, estaban en su último tramo sin dirección. Cuando asumí el mando supe que habría mucho trabajo por delante, incluso antes de saber qué estaba pasando exactamente. Al principio no sabían quién era yo, pero durante las últimas semanas he podido asegurarles mi intención. Dicho esto es solo un pequeño reducto de lo que queda de las fuerzas francesas. No puedo garantizar que los otros bolsillos nos traten a ti o a mí de la misma manera. Él tarareó. Hablando de eso, ya es hora de que me presente correctamente, ¿no? Se puso un brazo sobre el pecho e inclinó la cabeza. Soy Jacques de Molay de los Caballeros Templarios. A su servicio, joven maestro. Louise, de la Valliere. Ella se ofreció a cambio, sintiendo de repente una extraña vacilación. El nombre es más simple que mi nombre completo, aunque si hablas con el oficial que nos escoltó hasta aquí podrá decírtelo. El sirviente ante ella levantó una ceja ante eso, pero no dijo nada más al respecto, así que continuó. ¿Dices que ya has estado aquí por un período de tiempo? ¿Qué puedes decirnos sobre ese anillo en el cielo? Ah, el templario hizo una mueca. ¿Sobre eso? Nada. Estaba aquí cuando llegué, y no importa a quién le pregunte, nadie parece saber cómo apareció, solo que un día no hace mucho simplemente apareció. Sinceramente, no ha sido la principal preocupación de mucha gente aquí. ¿Y qué tiene? Miró a los tres. Supongo que viste el estado de la mayoría de los soldados, ¿no? Sí. Mash murmuró. Fue horrible, muchos de ellos parecían todavía sentir dolor. Louise se volvió para mirar a Mash, con el ceño fruncido, pero cuando la semisirviente captó la mirada que le envió el noble, el momento ya había pasado. A su lado, Mordred dejó escapar un zumbido. También había marcas de quemaduras. Ellos dijeron. Pero las piedras no parecían derretidas. Entonces no eran dragones, si lo fuera, estoy seguro de que habríamos visto mucha más devastación simplemente caminando aquí. ¿Qué clase de lagarto volador es entonces? Givernos. Jax respondió seriamente. Es bueno que al menos puedas reconocer eso, pero no parezcas tan confiado.
Si fueran solo unos pocos wyverns, no habría permitido que estos hombres se volvieran así. Louise reprimió el impulso de temblar ante la idea de que posiblemente podría haber dragones con llamas lo suficientemente calientes como para derretir la piedra de todas las cosas. ¿Qué tan diferentes eran los dragones de este mundo del suyo? Y dirigió una mirada al hombre que tenía delante. Entonces, ¿cuál es el problema que está causando todo esto? Dejó escapar un resoplido. Probablemente con lo que realmente estás aquí para lidiar si tuviera que hacer una apuesta. Dio vueltas alrededor de este escritorio, acercándose a Louise por un momento. Instintivamente, Louise se tensó, muy consciente de la amenaza que él podría representar para ella desde tan cerca cuando. Mordred se hizo particularmente presente en ese punto cuando hicieron un movimiento muy descarado para interponerse entre los dos. Louisa parpadeó. Veo. Dijo Jax, y Louise se vio sorprendida por un momento en el que sintió como si las cosas se hubieran descarrilado por algo completamente distinto sin que ella se diera cuenta. Desapareció repentinamente cuando el templario dio un paso atrás y en su lugar buscó en su escritorio para sacar un mapa, desplegándolo sobre la superficie de roble. La chica de cabello rosa miró a su propia sirvienta, quien se había acomodado en su lugar como si nada extraño acabara de ocurrir, y Louise se quedó sacudiendo la cabeza para liberarse de esa confusión y mirar el mapa que le ofrecieron. Tenía nombres que no reconocía pero, irritantemente, nuevamente podía entender lo que estaba escrito perfectamente. Otro ataque inconsciente a la idea de que su propio idioma se consideraba extinto según los estándares modernos. Sin embargo, eso era menos importante que el hecho de que muchos de los nombres habían sido tachados. Docenas de ellos a lo largo del lado occidental del mapa. Le lanzó a Jax una mirada inquisitiva. Él suspiró. Estas marcas indican los asentamientos que han sido quemados sistemáticamente y sus habitantes aniquilados. Un ejército de wyverns, miles, coordinados por un grupo de sirvientes. ¿Un grupo de ellos trabajando juntos? Entonces deben tener un líder, ¿es algún mago el que ha tomado el control aquí? Mordred se inclinó hacia adelante y Louise entendió lo que querían decir. Si se tratara del Slaynur como maestro de los sirvientes aquí, entonces tendrían que enfrentarlo antes de lo que pensaban. Jack sacudió la cabeza sin embargo. No. Si ese fuera el caso, entonces al menos podría estar seguro de que el problema podría resolverse mediante un asalto frontal al taller de un mago, pero, la verdad es mucho más extraña. Se pasó una mano por el pelo y suspiró. La culpable, si he de creer en los informes, es la resucitada Juana de Arco. Espera un segundo. La voz de Román interrumpió nerviosamente. ¿Estás diciendo que el Santo de Orleans está atacando Francia con un ejército de wyverns? Correcto. Por lo que han dicho los sobrevivientes, ella es un cuerpo resucitado controlado por el diablo. Si bien no se puede confiar en la superstición campesina, las descripciones. Piel y cabello pálidos como un cadáver junto con ojos amarillos enfermizos. Senpai, Mash le lanzó a Louise una mirada cuidadosa. La otra chica se puso rígida al escuchar el informe y asintió lentamente. Luchamos contra un sirviente de apariencia similar, Sir Jax. Estaban corrompidos por las maldiciones de un grial y eran extremadamente peligrosos incluso cuando estaban debilitados por la falta de energía. Si esta Juana de Arco se parece en algo a eso, entonces es probable que ellos mismos estén en posesión de un grial. Miró la imagen de Román que apareció junto a ellos. ¿Es esa una suposición razonable, doctor? Tal vez. Dijo después de una breve pausa. El templario asintió al unísono. Veo. Es un detalle útil de saber. Y también, ¿podrías referirte a mí como Sir Molay? Louise parpadeó ante eso, pero después de un momento bajó la cabeza en señal de aceptación, aunque lentamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, aunque sus sirvientes no hicieron ningún movimiento para preguntarle al respecto mientras el templario continuaba. Solo tenemos un ejemplo en el que basarnos, pero una coincidencia como esa no parece probable considerando las circunstancias. Sin embargo, no es una buena idea basar todas nuestras suposiciones en eso. De cualquier manera, es bastante obvio que si realmente están atacando a la gente, también serán una amenaza para nosotros. Podemos lidiar con un santo muerto y su ejército de lagartos voladores. Mordred gruñe, cruzándose de brazos. Estoy más interesado en este grupo de servants que tienen bajo su mando. Si están al mando entonces deben estar usando el grial como combustible. ¿Alguna idea de a qué nos enfrentamos allí? El templario suspiró y sacudió la cabeza. Lamentablemente no. He estado tan ocupado dirigiendo a los hombres de esta guarnición que ha sido difícil saber algo sobre lo que está pasando en todo el país. Lamentablemente, eso significa que no conozco las identidades de estos servants ni por qué están del lado de la bruja dragón. Luisa frunció el ceño. ¿Necesitarían una razón para hacerlo?
Fueron convocados claramente por esta mujer. Sin embargo, casi todos los servants todavía están vinculados a la humanidad de alguna manera. Román no estuvo de acuerdo. Los sirvientes no son como familiares que no tienen una voluntad propia. Un servant podría volverse contra su maestro si realmente estuviera en contra de lo que está haciendo. La incineración del orden humano también conlleva el riesgo de afectarlos directamente de alguna manera si las singularidades de alguna manera alteran sus propias historias. Incluso entonces, como humanos, la mayoría no actuaría contra la supervivencia de la especie solo porque un maestro se lo dijera. Tienen que ser controlados mediante sellos de comando, manipulación mental o tener lo que deben creer que es una muy buena razón para ello. No puedo discutir eso, pero tampoco puedo decirles que esa noción sea completamente correcta. Jax dijo inclinando la cabeza. Estoy seguro de que a algunos servants no les importaría el destino mayor de los humanos si eso significara una oportunidad de combate, la concesión de un deseo o incluso un juramento de lealtad estuviera en vigor. Sacudió la cabeza. Pero ahora no es el momento de filosofar sobre las motivaciones de los servants. No puedo ir contigo, pero si te quedas aquí por un corto tiempo, podría indicarte el siguiente pueblo que aún no ha sido atacado. ¿No vendría con nosotros, señor Molay? Mash ofreció en tono preocupado. La expresión de su rostro parecía casi esperanzada por alguna razón que Piojo no podía entender. Si lo que usted dice sobre lo que está sucediendo en esta singularidad es cierto, entonces seguramente sabrá que agradeceríamos la ayuda. ¿No es así, senpai? Hubo silencio ante eso, por un momento lo suficientemente largo como para que Mash se volviera hacia Louise sorprendido. Maestro, no deberíamos apartar al señor caballero de sus deberes aquí, Mash. Louise dijo en voz baja, del tipo que hizo que Mordred inclinara la cabeza casi imperceptiblemente. Sin embargo, estaremos encantados de ofrecerle si está dispuesto a permitirnos tomar algo de lo que necesitamos de sus suministros. Si no podemos usar el músculo extra de la moneda de este país, nos sería útil. Ah, sí. Él asintió, enrolló el mapa y se los entregó mientras sacaba otro rollo de pergamino. Eso se puede hacer. Tendré que revisar los registros financieros de esta guarnición y su tesorería de emergencia, pero puedo darte algo. Entonces te lo agradezco. Entonces deberíamos ir y empezar a prepararnos de inmediato. Con eso, Louise hizo una pequeña reverencia mientras se giraba y se fue sin decir una palabra más. Mash y la imagen de Román fruncieron el ceño ante la falta de un servant que habían reclutado, pero Mordred se acercó a Louise. Entonces, ¿de qué se trató eso? ¿Qué pasó? Escuchó a Mordred burlarse debajo del casco. No creas que eres ese pequeño maestro inteligente. Puedo decir que tienes algo en mente. ¿Por qué no presionaste para que nos ayudara un poco más? Sé que soy más que suficiente para lidiar con cualquier idiota que se nos cruce en el camino, pero pensé que querrías toda la ayuda que pudieras obtener si eso significara mantener tu pellejo a salvo. Entonces supongo que aún no me conoces tan bien. Louise se sacudió, con la espalda recta y la mirada al frente mientras salían del edificio y entraban al patio. Aún así, podía sentir los ojos de Mordred entrecerrándose sobre ella. No, definitivamente hay algo. La única pregunta es por qué no estás contando lo que hay en esa cabeza tuya, porque no significa nada en este momento. Ella espetó de repente. Por el momento no es más que una idea y no es algo que deba plantearse sin seguimiento. Si Sir Molay decide ayudarnos o no, depende exclusivamente de él, sin importar cuánto lo necesitemos a él y no a esta guarnición. El caballero hizo una pausa, y por un momento, Louise sintió una extraña presión en sus hombros, como manos presionando su cuello, y luego desapareció. Oh. Mordred tarareó. Ahora veo tu punto de vista. Muy bien, maestro, veamos si tiene razón. Louise le lanzó una mirada al caballero, con el ceño todavía grabado en su rostro antes de suspirar y sacudir la cabeza. De alguna manera podría lidiar con el atrevido caballero algún tiempo después. Por ahora, aceptaría la oferta de Molay. Si él aceptaría lo que ella tomaría, decidiría cómo serían las cosas a partir de ahí.